Bienvenidos a esta fascinante conversación sobre la clasificación de los métodos de investigación científica. En el mundo de la ciencia, los métodos son como las herramientas que nos permiten explorar y comprender los misterios del universo. Cada método tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la elección del método adecuado depende del tipo de pregunta que queremos responder y de la naturaleza del fenómeno que queremos estudiar. Les voy a hablar sobre los tipos de métodos. El método inductivo es un proceso para obtener conclusiones generales a partir de observaciones específicas. Los pasos serían observar fenómenos específicos, identificar patrones en los datos, formular hipótesis que expliquen los patrones, experimentar para comprobar las hipótesis, formular leyes o teorías si las hipótesis se confirman. Ejemplo: observación: los patos, gallinas y cisnes son aves y tienen plumas. El patrón: todas las aves observadas hasta ahora tienen plumas. Hipótesis: todas las aves tienen plumas. Experimentación: observar más aves de diferentes especies. La ley: si se confirma la hipótesis, se puede formular la ley de que todas las aves tienen plumas. Un dato interesante es que la primera vez que se utilizó el término método inductivo fue en el siglo XVII por Francis Bacon, filósofo inglés. Ahora, del método deductivo. El método deductivo es un proceso de razonamiento que va de lo general a lo particular. Parte de las premisas generales son los hechos, principios o leyes. Mediante un razonamiento lógico llega a conclusiones específicas. Ejemplo: premisa mayor: todos los perros son mamíferos. Primicia menor: Fido es un perro. Conclusión: Fido es un mamífero. Dato interesante: el método deductivo fue utilizado por Aristóteles, filósofo griego considerado el padre de la lógica. Método hipotético deductivo. Es un proceso cíclico que combina la observación de deducción para explicar fenómenos naturales. Se basa en la formulación de hipótesis, la deducción de predicciones y la experimentación de análisis de resultados. Ejemplo: observación: se observan que algunas personas se enferman después de comer algún tipo de hongo. Hipótesis: el hongo contiene una toxina que causa la enfermedad. Predicción: si la hipótesis es correcta, las personas que consumen hongo se enfermarán. Experimentación: se realiza en un estudio en el que se administra el hongo a un grupo de personas y se va a observar si se enferman. Análisis: si las personas consumen el hongo se enferman, la hipótesis se refuerza, si no, se refuta. Un dato interesante del método hipotético deductivo que fue utilizado por científicos como Isaac Newton y Albert Einstein para realizar algunos de los descubrimientos más importantes de la historia. Ahora vamos a hablar del tipo de investigación científica. El paradigma positivista busca explicar y predecir fenómenos a través de la observación y mediación. Se basa en la experiencia sensorial y la reacción para obtener conocimientos. Un ejemplo: un estudio científico que examina el efecto de un nuevo medicamento en la presión arterial de los pacientes. Un dato interesante es que el paradigma positivista fue fundamental para el desarrollo de la física moderna, con Isaac Newton y Albert Einstein. Paradigma constructivista. Brinda una explicación integrada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, basándose en el diagnóstico, en el análisis, la planificación, la toma de decisiones y una evaluación de dicho proceso. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comparar relaciones y obtener resultados. Un ejemplo de investigación cuantitativa es el testeo de medicamentos. Se toma una población de estudios, se le suministra distintas concentraciones en dosis determinadas para poder medir objetivamente el resultado y así determinar un margen de efectividad del producto. Por otro lado, una investigación cualitativa es aquella que recoge los discursos existentes en torno al tema y realiza luego una interpretación rigurosa. No requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos. Un ejemplo de investigación cualitativa es un sondeo de opinión política. Se emplea a una población al azar, se le realiza una entrevista con preguntas en base al tema que deseamos abordar. Una investigación mixta consiste en recopilar, analizar e integrar tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión al problema de investigación, que no se podría dar utilizando estos dos métodos por separado.
Un ejemplo donde podemos utilizar la investigación mixta es en el estudio del desempleo laboral. Por una parte, utilizamos la investigación cuantitativa para medir la tasa de desempleo y por el otro la cualitativa para realizar una entrevista a las personas desempleadas.